Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios. Les invito en este momento que estemos empezando juntos haciendo una oración delante del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú permites solo por tu gracia. Venimos delante de ti para alabarte, para adorarte, para declarar que no hay nada ni nadie como tú. Que recibas toda la gloria y toda la honra. Declaramos que Jesús es el Cristo, que Él ha consumado todo en la cruz, que Él ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte, y a través de su obra suficiente y completa en la cruz, hemos podido recibir esa salvación tan grande. Recibe toda la gloria. Te damos gracias porque estamos dentro del pacto de la evangelización mundial. Tú nos guardas, nos provees, tú abres camino donde no lo hay. Padre, que en este tiempo estés quebrantando todo el poder de la oscuridad. Quita todo afán, toda inseguridad, toda ansiedad de nuestras vidas. Que recibas toda la gloria, que podamos mirarte solo a ti. Que podamos experimentar la plenitud de tu Espíritu Santo. Obra poderosamente en este tiempo, Señor. Levántanos como tus testigos en cada lugar que tú nos has puesto por tu gracia. Te bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Y vamos a alabar a nuestro amado Dios. Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamé con fervor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre es mi corazón. Llenas mi alma de gozo y de paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús el Señor. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre, a su nombre, a su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Te damos toda la gloria y toda la honra, Jesús el Cristo, porque tú reinas con poder. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, porque no hay nada ni nadie como tú. Que tu nombre sea proclamado poderosamente. A tu nombre gloria, gloria, toda la gloria y toda la honra. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer. Puedo yo dudar en él, pues
es guía de mi vida. Oh, qué plenitud de amor en su hogar celeste ofrece, dar descanso el Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. 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 Amén. Y vamos a ver la palabra eterna del Señor que encontramos en este día en el libro de Mateo, capítulo 6, los versículos de 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cada día tenemos que estar agradecidos a Dios, porque Él, por su gracia, envió a Jesús el Cristo, a través del cual ya hemos recibido todas las cosas. A través de Jesús el Cristo somos sus hijos, somos sus hijas. Y Él, que ha resucitado, ha vencido a Satanás y al pecado y a la muerte, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Y Él le ha llamado a usted, que es tan importante, como su discípulo. A veces podemos tener un malentendido, creer que, bueno, yo es que soy débil, o es que tampoco conozco muy bien muchas cosas, todavía me falta prepararme más, o no tengo un gran respaldo intelectual o económico, o soy demasiado joven, o al revés, soy demasiado mayor ya. Esos son malos entendimientos. Dios nos ha llamado y somos esos discípulos que Dios tiene preparados. Los discípulos, la característica de los discípulos, conforme a la palabra, que es la verdad, encontramos en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios, los que creen la palabra, los que aplican la palabra, los que siguen la palabra de Dios. Esos son los discípulos. Por eso lo más importante que tenemos que disfrutar cada día es tomar la palabra eterna de Dios que Él nos da y que siempre cumple por su gracia. Esos son los discípulos. Por eso, en este nuevo año, que también es un regalo de Dios, podemos tener o hacernos la pregunta: ¿cómo tengo que comenzar? ¿Qué tengo que hacer? Dios siempre, siempre nos da su palabra, y Él, antes de hacer algo, siempre da la palabra, como dice en Génesis 18:17. Él siempre lo muestra a través de la palabra. Por eso lo más importante es ver la dirección que Dios tiene a través de la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere que estemos tomando y aplicando a nuestras vidas? Y en este nuevo año, Él en su palabra nos habla algo muy importante, algo esencial, que tenemos que aferrarnos a ello y tenemos que aplicarlo de manera concreta en nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida de fe? ¿Qué es lo más importante? Nuestro estado espiritual, ¿verdad?
conforme a nuestro estado vienen las respuestas. Si nuestro estado espiritual está caído, es fácil que seamos engañados y que estemos cayendo en problemas continuamente. Por eso el pueblo de Israel, que tenía un estado espiritual muy caído, ¿por qué? Porque habían dejado de aferrarse al pacto de Jesús el Cristo. Por eso no estaban cumpliendo la misión de Dios de llevar este evangelio, de evangelizar, de hacer las misiones mundiales, de transmitir este evangelio a las siguientes generaciones. ¿Y qué le venían? Desastres continuamente. Hasta 7 desastres tuvieron que sufrir. Pero en medio de esos 7 desastres también había esos remanentes que tenían un estado espiritual distinto. ¿Por qué? Porque ellos cada día se aferraban al pacto eterno de Jesús el Cristo y disfrutaban de la oración. Disfrutaban y tenían ese tiempo tan feliz cada día, disfrutando del respaldo del trono celestial. Podían gozar del poder espiritual. Por eso, en medio de esos desastres, ellos trascendieron los desastres, fueron levantados como testigos, utilizados grandemente por Dios para bloquear los desastres de esa época, para proclamar este precioso evangelio. Por eso la llave es el estado espiritual. Y no hace falta estar haciendo muchas cosas. Primeramente tenemos que chequear cuál es nuestro estado espiritual y ahí veremos cómo la palabra que Dios nos da en este año encaja de manera concreta. Dios está hablando que tenemos que estar restaurando la oración. La oración de 24 horas. Eso es lo que tenemos que estar disfrutando. Es la palabra que Dios nos da de manera precisa en este año para que estemos tomando y aplicando. Es decir, que cada uno de los discípulos tenemos que estar disfrutando esa oración de 24 horas. Primeramente en nuestras vidas, también en la iglesia y también en nuestros campos. Pero esa es la palabra. No es nada complicado, ¿verdad? Hay que seguirla y hay que aplicarla. Si yo la escucho y digo, ¡ay, qué bonita palabra! La verdad, Dios ha hablado a mi corazón. Está muy bien, pero eso es la primera parte. Luego hay que aplicarlo. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? 24 horas. Y ahí veremos cómo realmente se levantan las respuestas. Realmente, a través de eso, Dios va a cumplir su plan, su propósito. Por eso, vemos que siempre, a lo largo de la historia de la Iglesia, la característica de las personas que Dios utilizó por su gracia, porque Dios es el que hace la obra, pero Él utilizó esos instrumentos, y esos instrumentos tenían todos una característica en común. ¿Cuál era? Disfrutaban la oración 24 horas, disfrutaban, todos ellos. Es muy bueno que puedan estar leyendo biografías de hermanos, hermanas de otro tiempo, que fueron utilizados grandemente por Dios. Y verán que en cada una de sus vidas, una característica que nunca falta es que disfrutaban, saboreaban, tenían esa oración privada y también de 24 horas continuamente tenían esa oración donde disfrutaban del poder del trono celestial. Por eso Dios los utilizó. Dice que Spurgeon, que es llamado como el príncipe de los predicadores, y que miles y cientos de personas se concentraban allí en Londres, en el Tabernáculo Metropolitano, que era el nombre de su iglesia, a escuchar los mensajes, se amontonaban, se colgaban por las ventanas porque quedaba el espacio totalmente lleno, la gente en las calles para escuchar cada domingo el mensaje, porque la verdad tenía un talento natural a la hora de predicar y predicaba el Evangelio de Jesús el Cristo. Y dicen que realmente la parte más sublime del culto no era el mensaje, que era algo tremendo que transcribían y lo enviaban por telégrafo directamente a la otra parte del Atlántico, Estados Unidos, donde lo ponían en los periódicos. Los mensajes de Spurgeon los ponían en los periódicos y la gente los compraba. Pero la parte más sublime, dicen, de esos cultos no era el mensaje. Dice que era cuando él oraba. Dice que era como si todos de repente entraban en la presencia de Dios, ¿no? Porque él oraba, dice, de una manera tan sencilla,
con una relación, como que estuviera realmente teniendo esa relación continua con Dios, que era algo totalmente, dice que la gente se quedaba impresionada. Y es así, eso no se puede engañar a la gente, es que Spurgeon realmente tenía esa relación viva con Dios 24 horas. Por eso cuando él oraba allí, dando el culto al Señor juntos en la iglesia, pues era así como realmente oraba también en su vida personal con Dios. Por eso, ciertamente Dios lo utilizó grandemente para predicar el Evangelio de Jesús el Cristo. También un gran instrumento que Dios utilizó, como fue Adoniram Hudson, él fue utilizado especialmente en China. A través de él Dios levantó las misiones para el interior de la China, porque era realmente un país con tantos millones de personas que no habían conocido el Evangelio. Solo se había predicado en algunas ciudades costeras y era muy peligroso adentrarse al interior de la China porque muchísimas personas nunca en su vida habían visto un extranjero. Pero este hombre dice que él era una persona de oración. Esa era su característica. Y también cuenta una persona que escuchó un culto de Adoniram Hudson, que él dice que cuando empezó a hablar realmente pues no le impresionó mucho, porque dice que su voz no era muy elegante y tal, pero cuando empezó a orar en el culto también dice que le ocurrió lo mismo, que se quedó totalmente impresionado cómo estaba orando. Dice que de verdad tenía esa confianza, esa relación con Dios tan íntima, que podían estar en la presencia de Dios, dirigidos por esa oración. Y ciertamente tenemos que estar en este año, como nos dice la palabra, experimentando, disfrutando, gozando de esa oración hasta las 24 horas, primeramente, en cada una de nuestras vidas. Vemos que el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra físicamente, Él, en su ministerio temprano, vemos constantemente cómo se levantaba de madrugada, cómo se retiraba a lugares desiertos para orar. Él mismo estaba continuamente en oración. Antes de ir a la cruz en Getsemaní, él oró hasta que sudó hasta sangre. Realmente él estaba continuamente orando. Por eso, a pesar de que él cuando hablaba, que es la verdad, y tenía una autoridad tremenda, era algo increíble escuchar cómo predicaba el Señor, pero los discípulos no les pidieron que les enseñara a predicar. ¿Qué le pidieron? Enséñanos a orar. Porque la oración todavía sería más sublime, ¿verdad? Por eso el Señor les enseñó esa oración modelo que llamamos como la oración del Señor o el Padre Nuestro. Y en este día vamos a ver cuál es la oración que tiene respuesta. ¿Qué es lo que ocurre en el momento que estamos orando? Aparte de este mundo físico que podemos ver y tocar, hay un mundo espiritual que es invisible a nuestros ojos. En ese mundo, como nos muestra la palabra de Dios, pues está Satanás, están los demonios, y tenemos una batalla contra ellos, una batalla que ya Jesús el Cristo ha vencido en la cruz. Pero, mientras estamos en este mundo, tenemos que aferrarnos cada día al pacto de Jesús el Cristo y orar utilizando esa autoridad que tenemos en su nombre para que el reino de Dios se esté estableciendo, para tener victoria en esos engaños, esas asechanzas, en esos dardos de fuego que Él continuamente intenta que estemos aferrándonos a otras cosas, que no nos aferremos al pacto, que no oremos, que no demos culto. ¿Para qué? Para que no evangelicemos. Todo eso lo hace, a nosotros ya no nos puede vencer, somos de Cristo, nos puede engañar. Y Él quiere engañarnos para que no tengamos fuerza espiritual y no evangelicemos, porque al proclamar el nombre de Jesús el Cristo, esas personas que Dios tiene escogidas van a poder salir de la autoridad, de la esclavitud de Satanás y convertirse en hijos de Dios. Y eso es lo que Él no quiere. Por eso la oración. ¿Qué ocurre en el momento un hijo, una hija de Dios está orando? Realmente dice en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Al orar, el Señor nos da fuerza espiritual. Podemos gozar del poder a través de la oración. Y hace falta el poder. Por eso Pablo en Efesios 5:18 dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Esa plenitud que nos llene hasta el borde, que nos controle los pensamientos, los deseos, nos dé la fuerza y el poder para superarnos a nuestro yo, para superar este mundo, para superar a Satanás, que son las 3 batallas principales que tenemos que estar peleando cada día y por nuestras fuerzas no podemos. Pero Él nos ha dado el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero hay que ser llenos, tener esa plenitud, y eso es la oración. A través de orar, el Señor nos da ese poder espiritual. Dice Éxodo 32:32, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ahí está Moisés intercediendo. Una vez más, el pueblo de Dios había caído totalmente en incredulidad, pero el Señor, Moisés, estaba intercediendo por el pueblo, orando, intercediendo por las personas. Y eso también es la oración. Nuestra oración levanta respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Hoy en día, la verdad que tenemos todos muchos familiares a la otra parte del planeta, ¿verdad? Y a veces nos sentimos impotentes, sobre todo si están en problemas, y equivocadamente podemos pensar que no podemos hacer nada. Estamos demasiado lejos, pero todo lo contrario. Cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, como tenemos el respaldo del trono celestial, Él levanta respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. No hay espacio para la respuesta a la oración. Por eso tenemos esa bendición de a través de la oración estar bendiciendo a las personas. Y tenemos que bendecir y tenemos que orar especialmente para muchas personas que no conocen todavía a Jesús el Cristo, puedan recibir la salvación. Por eso es lo que ocurre. Dios da respuesta a esas oraciones. En Mateo 12:28 dice la palabra, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor Jesucristo resucitó, Él vive, y Él, nada más resucitar, se presentó a los discípulos y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ya tiene todo el poder. Él ha vencido a Satanás, tiene todo el poder del cielo y de la tierra, del mundo espiritual y de esta tierra. Y en su nombre podemos tener esa autoridad en su nombre. Por eso ciertamente podemos tener victoria en esa batalla espiritual contra autoridades, potestades, huestes de maldad. Porque como dice en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Pero en el nombre de Jesucristo, ese hombre fuerte queda atado totalmente. Realmente la oscuridad huye. Y es la autoridad que podemos estar utilizando y de hecho debemos de utilizar cada día a través de la oración. Tenemos que estar utilizando esa autoridad. En Hechos 2, capítulo 4, dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Después de estar perseverando unánimes en oración y ruego en el aposento alto de Marcos durante aproximadamente 10 días, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos, fueron y recibieron la plenitud del Espíritu Santo. Y en ese momento empezaron a hablar otros idiomas. Y 15 naciones que había preparadas escucharon el Evangelio de Jesús el Cristo en su propio idioma. Y esas son las obras que se levantan. El Espíritu Santo obra con poder cuando estamos orando, nos da el poder y nos abre puertas para la evangelización. Porque el poder del Espíritu Santo es para ser testigos y Él obra para que la gente pueda conocer el Evangelio, porque Él está aplicando esa obra de salvación que hemos podido conseguir a través del sacrificio de Jesús el Cristo. Por eso, en esa oración que hacemos, se levanta el poder del Espíritu Santo y levanta las obras de la salvación. Hechos 12, del 1 al 10,
versículo 7 concretamente. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate, pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro estaba a punto, al día siguiente lo querían ajusticiar, lo querían martirizar. Pero la iglesia en el aposento alto de Marcos estaba orando, utilizando esa bendición que es la oración, esa oración del pacto. ¿Qué ocurrió? Dios movilizó a los ángeles y liberaron a Pedro, le quitaron las cadenas, le abrieron las puertas, lo acompañaron hasta afuera y luego se fueron. Por eso realmente, cuando estamos orando un hijo de Dios, tomando el pacto de Cristo, ahí nuestro respaldo, que es el trono celestial. Dios obra, levanta las obras del reino de Dios, el Espíritu Santo obra. Dios envía a los ángeles, la oscuridad es quebrantada. Por eso tenemos que entender, conocer y estar disfrutando y aplicando la oración cada día. Tenemos que estar orando continuamente. ¿Hasta qué punto? 24 horas. Tenemos que restaurar esa oración de 24 horas. ¿Qué fe tienen que tener aquellos que están orando? Por supuesto, tienen que tener un conocimiento correcto de quién es Dios. Y por supuesto, es a través de la palabra. La palabra de Dios, que es la palabra que Dios nos ha dado, inspirada por el Espíritu Santo, que ha inspirado a los autores, 40 autores, en un periodo de 1500 años, y es la palabra inerrante, infalible, que Dios nos ha dejado como un contrato, una garantía, y a través de ella podemos conocer correctamente quién es Dios y sobre todo el mensaje principal es que conozcamos que Jesús es el Cristo y a través de Él podamos tener la verdadera vida. Por eso a la hora de orar tenemos que conocer muy bien a quién estamos orando, ¿verdad? Por eso la oración modelo que el Señor nos enseña: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es espíritu, como dice en Juan 4:24. Y estamos adorándole como hijos, muy importante, con esa identidad que tenemos por su gracia. Somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre, hasta el punto que podemos decir Abba, que es una palabra aramea, que significa como papaíto amado, ¿verdad? Con cariño, porque tenemos esa relación íntima, estrecha con Dios a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo. Es la identidad que tenemos. Por eso, Padre nuestro, oramos al Padre que estás en los cielos. Y con reverencia, con ese corazón de amor, sabiendo que Él es todopoderoso, que Él es creador y sustentador de toda la creación, que tiene el dominio y el poder sobre toda su creación. Por eso, con ese corazón, presentándonos con esa identidad que tenemos que orar, con esa fe. No estamos orando a la pared, oramos a Dios vivo. ¡Qué privilegio tenemos! Y podemos hacerlo 24 horas. Eso todavía es mejor, ¿verdad? 24 horas tenemos audiencia con el Dios creador y sustentador de todas las cosas, que es nuestro Padre. Por eso tenemos que estar orando con fe. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Él tiene toda la respuesta, mejor de lo que pedimos o entendemos. Por eso tenemos que estar conociendo correctamente quién es Dios, cuál es la oración que estamos haciendo, en qué calidad nos presentamos en calidad de hijos, de hijas de Dios. Tienen que conocer también el poderoso nombre. Por eso decimos, santificado sea tu nombre. Y el nombre de Dios, ¿verdad? Qué importante. Yo soy el que soy, el que permanece, el que vive por sí mismo, de la eternidad a la eternidad. Y ciertamente, Él nos ha dado el nombre de Jesús el Cristo, que es nombre sobre todo nombre. Y en su nombre esas 3 maldiciones son quebrantadas: Satanás, los desastres, el respaldo del infierno. Por eso tenemos que estar orando, conociendo muy bien a quién estamos orando. Y ciertamente, como hijos, a través del nombre de Jesucristo, Él nos da respuesta. Por eso el Señor en Juan 14:14 dice: si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Lo dice la palabra, y Dios siempre cumple la palabra.
porque Jesús el Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es todo en base a la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo. A través de Él es que podemos presentarnos a Dios, porque Él es el que nos ha abierto ese único camino. Y es siempre a través de Cristo que podemos presentarnos delante del Padre como sus hijos. ¿Cuál es la actitud de los que oran? ¿Qué contenido tiene que tener esa oración? Por supuesto, tiene que ser una oración del pacto, ¿verdad? Yo personalmente, muchos años, siendo creyente, pues sin darme cuenta, pues oraba centrado en mí, Pedía cosas para mí, luego para mí, después para mí, y a mi manera, ¿no? Y bueno, pues a veces Dios, como Dios es amor y misericordia, a veces me daba una respuestita, ¿no? Porque aunque estaba orando incorrecto, pues soy su hijo, ¿no? Y para que no me desanimara. Pero realmente tenemos que salir de ese nivel de oración. Y tenemos que orar con el pacto. Por eso, en la oración modelo, venga tu reino, venga tu reino, que se establezca su reino, primeramente en nuestras vidas, y en cada lugar que estamos, que se establezca el reino de Dios, las obras del reino de Dios se levanten, que sea su voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Eso es lo que tenemos que hacer, orar para el reino de Dios. A través de Jesús el Cristo hemos sido redimidos, salvados, estamos en el reino de Dios. Y cada día tenemos que dejar que Cristo esté reinando, que no sea meramente un invitado. Por eso a través de la oración 24 horas es una manera para que Él realmente esté reinando cada día en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, que Él esté realmente dándonos la fuerza para utilizarnos justamente para eso, para que el reino de Dios se establezca, que este evangelio sea predicado en nuestras familias, en nuestros campos, regiones y hasta lo último de la tierra, a las 237 naciones. Y hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y ciertamente, siempre hay que pedir la voluntad de Dios. A veces, pues bueno, tenemos nuestro pensamiento que es correcto, ¿no? Es sentido común, razonable, conforme a nuestro nivel. Pero con ese nivel no podemos ser utilizados para la evangelización mundial. Por eso hay que pedir siempre la voluntad de Dios, porque a veces vienen cosas que parecen problemas. Pero si tenemos ese estado espiritual, si disfrutamos 24 horas la oración, veremos que en realidad son respuestas a nuestras oraciones. A veces pueden venir conflictos, pero realmente, si tenemos ese estado espiritual, a través de la oración veremos que la voluntad de Dios es que estemos renovándonos. Y a veces podemos tener crisis, pero no son crisis. La voluntad de Dios es una oportunidad que nos da a través de eso para ser testigos, para proclamar el Evangelio. Por eso es distinto, ¿verdad? Nuestro nivel no tiene nada que ver con el nivel de Dios, porque sus caminos y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Por eso, a través de la oración siempre, Señor, que sea tu voluntad. Si es tu voluntad, que sea tu voluntad, muéstrame tu voluntad a través de esto. Si es tu voluntad, siempre para el reino, para la evangelización. Es lo que tenemos que estar orando, con ese contenido. Oh Señor, dame una esposa muy guapa para casarme y que sea muy feliz, que sea muy bonita. No es eso. Señor, dame una esposa que tenga el Evangelio de Jesucristo, que tenga ese corazón para entregar su vida para ti, para formar una familia, un matrimonio, para predicar tu Evangelio. Danos hijos para que sean discípulos, para transmitir el Evangelio, para proclamar el Evangelio. Eso tiene que ser realmente el contenido de nuestra oración. Siempre la voluntad de Dios. Por eso, ciertamente, tenemos que estar dejando a través de la oración nuestras vidas en manos de Dios. Por eso dice, danos el pan nuestro de cada día. ¿Qué significa eso? Que el pan habla del sustento físico, pero también espiritual. Pero está entregándose a Dios. Hay que entregarnos a Dios, porque todo está en manos de Dios. Y Él tiene cuidado de nosotros. Por eso tenemos siempre que orar
dejando en nuestra vida todo lo que somos, todo lo que tenemos en sus manos, y que también nos dé ese alimento no físico, especialmente espiritual, a través de la palabra. Podamos cada día recibir el alimento espiritual para poder crecer, ser cristianos maduros, que se puedan levantar con el Evangelio y que lleguen al nivel que puedan ser comisionados para poder estar predicando el Evangelio, para que se levanten discípulos a través de sus vidas en los campos donde están. Por eso necesitamos ese alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos la palabra y que Dios nos dé gracia, que nos dé revelación a través de la palabra, que podamos recibir la fuerza, el poder, la dirección a través de ella cada día. También necesitamos tener un corazón perdonador para poder recibir respuestas. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y realmente la realidad, pues hay conflictos con las personas, todos tenemos. Y a veces somos heridos, a veces hay injusticias y probablemente nosotros también las cometeremos, aunque a veces no seamos conscientes. Pero por supuesto, yo tengo que ver mi parte delante de Dios. Y si realmente hay alguien que me ha ofendido, hay rencor, realmente ese rencor, si no lo quito de mí, el que va a sufrir soy yo. Y va a ser un canal que Satanás va a utilizar para atraparme, para engañarme, para debilitarme. Por eso hay que sacar eso de ahí. Y el Señor lo habla claramente. Que perdonemos nuestras deudas, pero ¿cómo nosotros perdonamos a nuestros deudores? Necesitamos primeramente liberarnos de ese rencor que pueda haber en nuestras vidas perdonando. Por eso Pedro, cuando le preguntó al Señor, hasta 7 veces hay que preguntar. Y el Señor dijo, no, hasta 70 veces 7, ¿no? Y ya Pedro casi se cae hacia atrás del golpe, el susto que le dio, ¿no? Y a veces hay situaciones que decimos, y es verdad, es que es imposible. ¿Cómo voy a perdonar a esta persona con lo que me ha hecho? Y es verdad, por nuestras fuerzas no podemos, lo podemos hacer de boca, pero realmente por nuestras fuerzas no puede haber un verdadero perdón. Por eso necesitamos orar por eso. Señor, lléname con tu Espíritu Santo y dame ese corazón para perdonar a esta persona. Y perdonar es, no como dicen muchos, perdono pero no olvido, ¿no? Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Tiene que ser de corazón. Por eso que oremos, si hay cosas que no podemos realmente perdonar por nuestras fuerzas, para que Dios nos dé la fuerza, la gracia y el Espíritu Santo nos dé la sanidad, hasta el punto que podamos no solo perdonar, sino bendecir a esas personas. Por eso Dios nos lo muestra claramente en la palabra. Es algo muy importante para que no esté realmente estorbando en nuestra vida de fe. Necesitamos cada día poder estar pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados y perdonando también a aquellos que nos han ofendido. El hombre que comprende que la prueba es un proceso para su crecimiento. No nos metas en tentación. Es parte de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Y ciertamente nosotros no tenemos fuerza para vencer a Satanás, por eso tenemos que estar orando 24 horas para experimentar y transformar nuestro estado espiritual. Cuando gozamos de esa plenitud del Espíritu Santo, como ya Jesús el Cristo lo ha vencido, porque en 1 de Juan 3:8 dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando oramos, cuando creemos, cuando nos aferramos a ese pacto, en ese momento Satanás queda quebrantado. Y no importa la tentación, porque como dice en 1 de Corintios 10:13, Él no va a permitir que seamos tentados hasta donde no podamos resistir, porque Él nos va a dar la salida. Por eso ciertamente en oración tenemos que tener ese estado espiritual para tomar la palabra, y aunque haya tentaciones, el Señor nos da la victoria, el Señor nos da la salida. Y también líbranos del mal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso el Señor? Porque es algo real. Satanás quiere engañarnos. A veces lo hace a través de un león rugiente, como dice en 1 de Pedro 5, 7, 8, intentando
atemorizarnos con una palabra, con una situación que nos viene así de golpe, ¿verdad? ¡Bum! Sin esperársela, ¿no? Cuando menos te lo esperas. Y si no tenemos fuerza espiritual, nos mueve. Y empieza a entrar, y se enraiza, y llega a ser nuestra naturaleza. Y por supuesto perdemos la fuerza en la desesperación, tomamos decisiones incorrectas, y vienen problemas. Por eso continuamente, como estamos en una batalla espiritual, tenemos que seguir la palabra. Y Él nos dice en este año, de manera clara, precisa, que restauremos primeramente mis 24 horas. Por eso necesito orar, por eso necesito conocer la oración, necesito experimentar la autoridad de la oración, porque hay una batalla espiritual. Y cuando oro realmente, la oscuridad huye. La luz del Evangelio echa fuera toda la oscuridad. Por eso hay que orar continuamente, 24 horas por nuestras vidas, nuestras familias, nuestros campos, nuestra iglesia. Para la evangelización mundial hay que estar orando continuamente. Y Pablo fue grandemente utilizado por Dios por eso. Esa era la clave. Él entregó su vida para Jesús el Cristo, pero cada día oraba 24 horas. Primera de Corintios 5:17. Orad sin cesar. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo. Pablo, no es que lo decía, es que él lo experimentaba, lo disfrutaba 24 horas. Y por supuesto, termina la oración modelo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y todo lo que hagamos cada día, todo lo que hagamos, sea grande o pequeño, todo para la gloria de Dios. Porque solo Él es digno, solo Él merece toda la gloria y toda la honra. Por eso todo lo que hagamos, sea grande, pequeño, delante o detrás de las personas, que lo hagamos delante de Dios y para su gloria. Todo. Eso es lo que nos enseña la oración modelo. Y que tenemos que estar disfrutando 24 horas en nuestras vidas. Por eso, ¿cómo? ¿Cómo poder disfrutar esas 24 horas de manera práctica? Pues muy importante es cuando nos despertamos, ¿verdad? Por la mañana. Cuando uno se despierta, es como un vaso vacío. Hay que llenarse de algo, ¿verdad? Si uno se despierta y empieza a coger el celular, el Facebook, las redes sociales, los noticieros, pues ¿qué pasa? Pues que empiezas a escuchar cosas que te generan tensión, ansiedad, problemas. Y te vas a llenar de problemas, nada más levantarte y todo el día vas a estar disfrutando de problemas, porque te estás llenando de buena mañana de eso, ¿verdad? Pero si ese vaso lo empiezas a llenar de Cristo, luego de Cristo y luego de Cristo, pues vas a disfrutar de Cristo todo el día y va a ser una grandísima bendición, ¿verdad? Por eso es bien importante lo que hacemos al despertar. Por eso empiecen abriendo los ojos dando gracias a Dios. Que estemos dando gracias al Señor, porque Él es bueno en todo tiempo y ya tiene todo preparado para nuestras vidas. Cada día es un regalo de Dios, de verdad, cada día es un regalo. Dios tiene grandes cosas preparadas cada día para nosotros. En cuanto empecemos a disfrutar más las 24 horas, vamos a verlo. Cómo cada día es una aventura. Dios tiene grandes cosas para proclamar su nombre a través de nuestras vidas. Y tenemos que estar orando, agradeciendo y chequeando pues todos los pensamientos que tengamos, llevarlos a Cristo y también todos los encuentros, viendo el horario que vamos a tener, todo presentarlo en oración, gozando de Dios Trino que está con nosotros y realmente ya teniendo ese pensamiento en Dios de buena mañana. Eso es una grandísima bendición, es un privilegio. Ya puede empezar con paz, con gozo, que es un fruto del Espíritu. Puedes estar disfrutando de que Dios vivo, que tiene todo el poder, está con nosotros. Y ahí viene el poder espiritual, pero también el poder de la sabiduría, incluso el poder físico, porque estamos conectados. También el poder económico para cumplir la evangelización, incluso el poder de los discípulos, que Dios tiene preparados. En cuanto cambiemos nuestro estado espiritual, Dios nos va a dar la bendición del encuentro con esos discípulos
que Él ciertamente tiene preparados. Muy bien. Luego ya salimos, ¿verdad? Salimos a trabajar, a laborar, a estudiar, a lo que tenemos que hacer. Y ahí tenemos que estar cambiando todo a través de la oración. Acontecimientos, encuentros, problemas, conflictos, hay que cambiarlos a través de la oración. Por eso orando en todo tiempo, durante el día, de manera cómoda. Puedes estar orando por dentro, puedes estar en el trabajo, parar un momento por dentro, estar dando gracias a Dios, alabando a Dios, repasando versículos que ya hemos memorizado. Y cuando viene un conflicto también, transformarlo, cambiarlo en oración, disfrutando de ese poder del trono celestial. Y se levantan de verdad respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, y la luz del Evangelio resplandece en el lugar que estamos y alcanzará las 237 naciones. Y también cambia lo que está dentro de mí, ¿verdad? Durante el día orando. Ya restauro la imagen de Dios, el poder de Dios, las bendiciones del huerto del Edén, y se levantan respuestas que nunca antes y nunca después, es decir, respuestas que Dios tiene, que Dios hace a través de mi vida, en mi trabajo, en mi campo. Dios va a levantar esas respuestas y se establecen las obras del reino de Dios. Como José estaba allí en casa de Potifar, era meramente un esclavo, pero él disfrutaba las 24 horas. Por eso dice la palabra en Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Entonces, ese versículo es muy importante, ¿verdad? Ahí tenemos que cambiar el nombre de José por el nuestro y repetirlo, ¿no? Mas Jehová estaba con usted. Poner nuestro nombre ahí. Él está 24 horas. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por eso la oración de 24 horas es disfrutar de eso. Emmanuel, que Dios está conmigo. Y eso durante todo el día. Uno puede ir en el autobús y puede estar orando por dentro. Uno puede caminar hacia la tienda de comestibles y estar orando. Uno puede estar en el gimnasio y puede estar bendiciendo a las personas que están allí y orando para que puedan conocer a Cristo. Eso durante el día. Y luego ya llega la noche, ¿verdad? Ese tiempo que ya hemos terminado todo y previamente acostarnos, en ese momento tenemos que estar confirmando esas respuestas que Dios nos da durante el día. Si empezamos a orar y a meditar, veremos cómo Dios nos ha dado encuentros, respuestas. Eso es muy bueno, que lo puedan apuntar, porque luego esas evidencias las podrán traspasar a sus hijos, para que vean cómo Dios obra de manera real. Y en ese momento también vamos a poder estar orando para que se esté levantando ese evangelismo en esas 3 épocas. ¿Qué son esas 3 épocas? Primeramente centrada en los apóstoles, en la minoría, en nuestros campos. Luego centrados en los oficiales, los líderes de la iglesia, para que puedan estar salvando sus campos. Y después en los asistentes de pastor, los remanentes, para globalizar. De esa manera, por la noche orando, también podemos ordenar la palabra. Ahí pueden repasar el mensaje del púlpito que han recibido en esa semana y estar orando con él. Y es un tiempo de oración profunda antes de dormir, muy importante, que Dios, a través de él, le va a dar sanidad y le va a dar el poder espiritual, le va a levantar como cumbre espiritual. Por eso, ese es el tiempo que tenemos que estar conociendo, disfrutando, incluso transmitiendo cada día. Es la dirección de la palabra que Dios nos da y nosotros, como discípulos, tenemos que seguir la palabra. Ahí Dios nos da todas las respuestas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar tomando esta palabra y sobre todo, que desde hoy mismo estén disfrutando de esa oración de 24 horas, primeramente en sus vidas, que establezcan esas bendiciones del trono celestial dentro de ustedes, a través de la oración. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que estés obrando poderosamente en nuestras vidas, que podamos gozar y aplicar esas 24 horas para levantarnos como tus testigos y para que el Evangelio de Jesús el Cristo sea proclamado con poder a través de cada uno de nosotros.
Padre, bendice cada una de las familias que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos, que levantes a tu Iglesia mundial, que juntos en unidad seamos utilizados para llevar este Evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando de esa grandísima bendición que es la oración, nuestra respiración espiritual, el poder para transformar este mundo. Que puedan compartir la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo de la Escuela de Evangelismo. El Señor nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en base a la palabra, es muy importante que nos preparemos para poder ser utilizados grandemente por Dios. Que estén orando para que también Dios nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.